Omar García Harfuch acaba de catear una mansión de lujo valuada en 75 millones de pesos de una expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abusó de su poder y robó miles de millones al pueblo. ¿La dueña? Norma Piña. Y mientras catean sus propiedades, ella seguramente ya está en España o en Canadá, fuera de nuestra jurisdicción. Ahí surgió la pregunta que nadie pudo evitar: ¿cómo se sostiene una vida así con ingresos oficiales que simplemente no alcanzan? El cateo no fue improvisado. Participaron áreas de inteligencia financiera, fiscal y operativa trabajando bajo una sola línea de mando. No fue un golpe mediático. Fue una acción institucional. Cuando los agentes cruzaron el portón de acero, el contraste fue inmediato. Mármol italiano helado bajo los pies, maderas finas importadas, alberca climatizada, elevador interno, sala de cine privada, 2 cocinas completamente equipadas, 6 recámaras, 8 baños y una cochera diseñada para 9 vehículos. Un nivel de lujo que no dialoga con ningún sueldo público conocido. Un sobrecerrado entregado directamente al despacho de Harfuch. Dentro, contratos, transferencias bancarias, facturas con sobrecostos y un nombre que, en apariencia, no levantaba sospechas. Sonaba limpio, técnico, respetable. Piedra Blanca Abogados y Asociados, un despacho sin oficinas visibles, sin estructura operativa clara, sin plantilla real. Y aún así, con ingresos anuales que superaban los 369 millones de pesos. Su cliente recurrente, la Suprema Corte. Y entre sus socios, una participación mínima, casi simbólica, Norma Piña. Pero la anomalía no terminaba ahí. Al analizar los flujos financieros, los investigadores detectaron que cerca de la mitad de las utilidades no se quedaban en la empresa. Iban a parar a una cuenta personal vinculada a su esposo. Un nombre que nunca fue público, un rostro ausente, una identidad protegida. Ese hallazgo cambió el enfoque por completo. Porque cuando una figura en la cúspide del poder judicial presuntamente oculta patrimonio, canaliza recursos y desaparece del país justo cuando la investigación avanza, el asunto deja de ser político. Se convierte en un posible caso penal. Harfuch fue claro en su mensaje institucional: cada inmueble recuperado representa una victoria de la legalidad sobre los abusos del poder. Y lo que estaba en juego aquí no era solo una propiedad. Esta no es la historia de una casa. Es la historia de cómo el poder pudo haberse escondido detrás de una toga. Y de por qué, al sentirse acorralada, alguien habría decidido irse. Porque lo que se encontró dentro de esa mansión no solo explicaría una salida apresurada. También anunciaría algo mucho más grande. A simple vista, la residencia parecía un refugio de descanso. Techos de teja rojiza, acabados rústicos cuidadosamente diseñados, árboles centenarios cubriendo cada flanco. Ubicada en una cañada cerrada, tan profunda que no aparece en ninguna aplicación de mapas. Solo se llega si alguien te entrega las coordenadas exactas. Pero nada en esa propiedad era normal. Ni su construcción, ni su mantenimiento, ni mucho menos el nivel de seguridad. 3 cámaras ocultas en rocas falsas, sensores de movimiento térmico y puertas reforzadas que, según peritajes preliminares, podrían resistir explosivos de mediana potencia. La pregunta surgió de inmediato. ¿Qué tipo de juez necesitaría este grado de blindaje? La anomalía se detectó cuando el equipo de inteligencia financiera comenzó a revisar contratos de asesoría jurídica con sobrecostos absurdos. Fotocopias cobradas a precios inflados, consultorías internas facturadas como externas, impresiones, litigios simulados, amparos que no existían. Y todos los pagos salían de una sola fuente, la Suprema Corte. El nombre se repetía una y otra vez. Piedra Blanca Abogados y Asociados. Al principio parecía un proveedor más. Pero al cruzar los datos, la irregularidad fue imposible de ignorar. Norma Piña figuraba como socia minoritaria. Una participación mínima en papel. Pero a través de un tercero, recibía presuntamente el 50% de las utilidades. Ese tercero era su esposo. Según información obtenida por los investigadores, este personaje habría estado vinculado a estructuras sindicales en empresas relacionadas con Carlos Slim. Un dato que elevó aún más el nivel de complejidad del caso. En ese punto, la hipótesis cambió por completo. Ya no se hablaba solo de un posible conflicto de interés. Se analizaba un mecanismo estructurado para el presunto desvío de recursos públicos. Un sistema de doble vía, contratos inflados por un lado, propiedades ocultas por el otro. Y lo más delicado, sin declarar un solo centavo. Los registros oficiales mostraban una realidad muy distinta.
Ingresos modestos por arrendamientos, un Mazda 3 como vehículo principal y tarjetas de crédito con adeudos. Nada que explicara lo que los agentes encontraron dentro de la casa. Muebles de diseño europeo, obras de arte originales, ropa de diseñador aún con etiquetas, piezas imposibles de conseguir en tiendas nacionales. Una recámara montada como suite de hotel 5 estrellas. Otra con documentos firmados cuidadosamente ordenados. Y una tercera, cerrada con llave, que guardaba algo que nadie esperaba. Un archivo privado blindado con clave, dentro, según fuentes cercanas a la investigación, había información que podría cambiarlo todo. No hubo conferencia. No hubo explicación pública. No hubo una sola palabra. Frente al país, Norma Piña simplemente dejó de aparecer. Mientras los peritos analizaban documentos y los expertos cruzaban transferencias, ella ya no estaba. No en su oficina. No en su domicilio conocido. No en ningún punto bajo jurisdicción mexicana. Primero fueron rumores, después, certezas operativas, España o Canadá. Fuera del alcance inmediato del Estado mexicano. Si no había nada que ocultar, ¿por qué irse justo ahora? La salida del país no fue impulsiva. No fue una reacción de último minuto. De acuerdo con reportes de inteligencia, los movimientos comenzaron antes de que la mansión fuera asegurada. Itinerarios modificados con anticipación, cuentas que comenzaron a vaciarse, contactos activados fuera del territorio nacional. Cada paso ejecutado con una precisión quirúrgica que solo tiene quien sabe que el cerco ya empezó a cerrarse. Para el equipo de Omar García Harfuch, la señal fue inequívoca. Cuando un objetivo de ese nivel abandona el país, el asunto deja de ser un expediente administrativo. Se convierte en un riesgo institucional. Porque huir no borra la sospecha. La confirma. Norma Piña conocía la ley. La estudió, la interpretó, la presidió. Y aún así eligió irse. Ese acto pesa más que cualquier declaración calculada. Un agente lo resumió con crudeza: si no hubiera nada que esconder, se habría quedado, habría dado la cara, habría enfrentado el proceso. Pero no lo hizo. La mansión quedó atrás. Los contratos quedaron atrás. Las transferencias quedaron atrás. Y México también. Lo que dejó no fue solo una propiedad de lujo. Fue un vacío de autoridad. Una grieta profunda en la credibilidad del máximo tribunal del país. Harfuch no respondió con discursos, respondió con estrategia. Mientras algunos huían, otros seguían avanzando. Rastreando rutas, congelando cuentas, armando carpetas de investigación que no dependen de la presencia física de nadie. Porque el mensaje era claro desde dentro del gabinete de seguridad: quien se va no queda a salvo. Y mientras Norma Piña buscaba refugio bajo otras banderas, en México se ponía en marcha algo mucho más peligroso para ella. La reconstrucción total del mecanismo que habría permitido saquear recursos desde la cúspide de la justicia. Y lo que comenzaba a emerger conectaba su salida del país con algo todavía más grave. Porque no se fue sola. Norma Lucía Piña fue, hasta hace poco, la figura más poderosa del Poder Judicial en México. La primera mujer en presidir la Suprema Corte. Símbolo de constitucionalidad, referente de equidad, rostro institucional del Estado de Derecho. Así fue presentada. Así se presentó. Pero detrás de las fotografías oficiales, de la toga impecable y de los discursos solemnes desde el estrado, existía otra versión. Una que se construyó lejos del escrutinio público, entre lujos imposibles de justificar y contratos que nunca debieron existir. Una figura que aprendió a operar en la penumbra sin dejar huella. Hasta ahora. Durante casi una década, Piña sostuvo el discurso de la legalidad absoluta. Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales no aparecían residencias, no figuraban obras de arte, no había vehículos de alto valor. Solo ingresos modestos, una pensión discreta y arrendamientos imprecisos. Una omisión sistemática. Una mentira silenciosa. Por eso el cateo fue devastador. Porque no solo reveló una propiedad. Destruyó la narrativa pública que ella misma había construido como escudo. Y al otro extremo está Omar García Harfuch. No usa toga. No dicta sentencias. No firma amparos ni interpreta jurisprudencia. Pero representa algo que en México es escaso: una respuesta frontal frente al abuso del poder. Desde que asumió el control del caso, su postura fue clara. No iba contra una ideología ni contra un partido. Iba contra el crimen cuando se disfraza de autoridad. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, dijo frente al gabinete de seguridad. Y no habló en pasado.
Habló en presente. Mientras ella desaparecía, él firmaba órdenes. Mientras ella borraba rastros, él levantaba expedientes. Mientras ella guardaba silencio, él dejaba un mensaje inequívoco: no vamos a ceder ni un centímetro más. Y en medio de ese quiebre institucional está la ciudadanía. Millones de personas que confiaron en el poder judicial. Que creyeron en la cúpula de la corte. Y que ahora observan cómo algunos jueces acumulaban más bienes sin declarar que muchos delincuentes comunes. Eso no es solo una traición política. Es una traición moral. El contraste es brutal. Mientras una exministra duerme en propiedades ocultas, hay miles de personas esperando sentencias que nunca llegaron. Pero lo que el equipo de Harfuch descubrió después del cateo no era un simple error contable. Era una operación. Una estructura. Una red que iba mucho más allá de una sola persona. Y los nombres que empezarían a surgir no pertenecían solo al mundo jurídico. Porque el verdadero escándalo no era la mansión. Era el sistema que la hizo posible. Ahí fue cuando los investigadores entendieron que la mansión era solo el síntoma. Durante meses, el equipo de inteligencia financiera reconstruyó una red tan compleja como silenciosa. Un entramado de empresas, cuentas bancarias, contratos duplicados y sociedades controladas desde las sombras. Todo comenzó con una razón social. Y aún así, facturaban más de 369 millones de pesos anuales. Todo por supuesta asesoría complementaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta fue inmediata: ¿desde cuándo el máximo órgano judicial del país necesita apoyo externo para interpretar la ley? Ahí estaba la anomalía. Los contratos incluían conceptos vagos y deliberadamente ambiguos: revisión complementaria de criterios, gastos de impresión, actualización de jurisprudencia, consultas privadas con perfil especializado. Todo con sobrecostos que alcanzaban hasta 1000%. Cada contrato llevaba la firma de Arias de la Corte durante la presidencia de Norma Piña. Y aunque oficialmente figuraba como socia minoritaria, la mitad de las utilidades terminaban de forma directa en una cuenta vinculada a su esposo. Un hombre sin cargo público, sin trayectoria jurídica, sin exposición mediática. Pero con movimientos financieros imposibles de explicar. Según información fiscal, sus ingresos eran comparables a los de un director ejecutivo internacional. Y esa fue la pista que terminó de encender todas las alertas. El hallazgo decisivo fue un documento titulado Estrategia de Neutralización a IFA, Tren Maya, vinculadas a Norma Lucía Piña Hernández. Esto transformó el caso: ya no era solo enriquecimiento inexplicable, sino posible intervención para frenar proyectos estratégicos del Estado. Ante la gravedad, Omar García Harfuch ordenó asegurar todo el material y elevó la investigación a Operación de Seguridad Nacional. Desde una sala de crisis con un equipo interinstitucional, inteligencia financiera, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, el caso pasó a fase roja: se emitieron órdenes de aseguramiento, alertas migratorias y una solicitud a Interpol para monitorear movimientos en el extranjero. La instrucción final fue cruzar todos los contratos del Poder Judicial de los últimos 12 años para desmantelar la red hasta el último beneficiario. Tras los hallazgos, Omar García Harfuch autorizó la creación de una unidad de élite anticorrupción judicial para rastrear beneficiarios indirectos, congelar flujos paralelos e identificar nuevas empresas fachada. En su escritorio quedaron 3 ejes de trabajo: los pagos a piedra blanca, el inventario de propiedades ocultas. La reacción interna fue inmediata: deslindes apresurados, silencios estratégicos y teléfonos apagados. El mensaje era inequívoco: esta vez el proceso iba en serio. Mientras Harfuch revisaba imágenes de la mansión asegurada, contrastaban con el último discurso público de Norma Lucía Piña Hernández, cuyas palabras sobre justicia regresaban como acusación frente a su salida del país. Esa noche, un mensaje institucional sin precedentes sacudió a la Suprema Corte al revelar que no era la única ministra con bienes ocultos. El caso escaló de un cateo discreto a un colapso moral del Poder Judicial. En redes, videos de lujo incautado detonaron indignación social. Universidades y colectivos de víctimas exigieron responsabilidades, señalando que la impunidad judicial había frenado denuncias durante años. Dentro de la Corte se activó el pánico institucional: auditorías, filtraciones y movimientos financieros defensivos. Al menos 8 ministros y magistrados comenzaron a cerrar empresas y mover cuentas. Testimonios internos confirmaron que Piedra Blanca era conocida, pero intocable, hasta ahora. Siguieron más de 70 contratos bajo revisión, 12 suspensiones preventivas y investigaciones en 5 estados con patrones similares. Los intentos por frenar la investigación no tardaron,
llamadas de alto nivel, cartas filtradas y campañas mediáticas para desacreditar a Harfuch. Sin embargo, el daño público ya estaba hecho. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respaldó que la investigación llegaría hasta el fondo. El cierre lo dio Harfuch con un mensaje contundente. La justicia no puede ser privilegio ni herramienta para robar, y el Estado no cederá. El efecto social fue doble, hartazgo y esperanza. El pacto de silencio se rompió, las togas perdieron inmunidad simbólica. Valle de Bravo marcó el inicio del fin de una era, dejando una pregunta abierta para el país: ¿cuántas propiedades más permanecen ocultas mientras la justicia sigue pendiente?